¿de qué estamos platicando cuando decimos campos gravitacionales modificados? Normalmente, pues ubicamos nada más una sola gravedad en dirección Z, suponiendo que Z sea la dirección que dirige hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero si estamos en un sistema que está sometido a aceleración, entonces hablamos de que esta aceleración es indistinguible de la gravedad. Es como cuando te subes a un elevador y bueno, pues de repente empieza a subir o a bajar. En ese momentito en que cambia la aceleración, pues sí se siente como que el elevador nos jala, nos empuja hacia el suelo o hacia el techo, ¿no? Depende de lo que esté sucediendo. Y cuando está desacelerando porque ya llegó al piso en el cual se va a detener, otra vez tenemos esta sensación. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. En física seguramente les platicaron que la gravedad como tal es una aceleración y en términos estrictos son indistinguibles. Entonces, pues esta ecuación que les muestro aquí es la misma que les había mostrado al inicio del curso, nada más que ahora en lugar de ponerles la derivada material, se los pusimos con todos los términos desplegados. Este es el término de acumulación. Estos tres términos son los convectivos. Bueno, los convectivos no están jugando aquí. A pesar de que estamos hablando de aceleración, hagan de cuenta que estamos en tiempo cero. Entonces, en el tiempo cero es cuando vamos a analizar qué sucede con la velocidad. Estos términos, por lo tanto, no están entrando en el juego de lo que estamos analizando. Luego están los términos de generación. Este de aquí, que es el diferencial de presión, y este que está relacionado con gravedad. Creo que aquí me comí el vectorcito. Y bueno, una vez más, tengo aquí el término. Lo que queremos hacer es nada más, de manera bien estricta, hacer el análisis de cómo el término de generación que está relacionado con la gravedad y la caída de presión se relaciona con esta aceleración. Este término de sus clases de física, seguro que se acuerdan, la derivada de la velocidad con respecto a tiempo, esa es la definición de aceleración tal cual. Una vez que tomamos de esta ecuación estrictamente los términos que nos interesa analizar, esto lo convierto a su definición de física y pues como al final de cuentas esta aceleración y esta aceleración tienen como término común la gravedad, los junto. Esta expresión de aquí entonces, esta es mi nueva expresión de gravedad que la llamo gravedad efectiva. Esta gravedad efectiva la voy a aplicar en esta expresión de aquí que espero recuerden también. Esta aparece, déjenme, me regreso de página. Justo al inicio del curso le platicamos. Aquí estábamos viendo pues que la presión va a depender de posiciones y el diferencial total es la sumatoria de cada uno de estos diferenciales parciales. Hicimos esta pequeña demostración en la primera clase. En esta primera clase habíamos dicho que nada más íbamos a tomar en cuenta la gravedad en Z, porque eso es lo que ocurre de manera típica. La gravedad en dirección Z es la que nos jala hacia el centro de la Tierra y no es como que exista gravedad en Y o en X. Pero ahora que les estoy hablando de que hay sistemas que están sujetos a que pueda haber una aceleración independiente, pues entonces esto se replantea. Entonces, ok, esta gravedad efectiva puede tener componentes que estén en X, en Y o en Z. Esto de la gravedad o de los campos gravitacionales modificados no nada más lo vemos cuando estamos en un elevador, también cuando tenemos un recipiente, por ejemplo una cubeta, y la llenamos con agua y en lugar de movernos muy despacito hacemos un movimiento brusco. Bueno, pues ese movimiento brusco está implicando fuerzas de aceleración y seguramente el sistema reacciona echándonos el agua encima, ¿no? Estas cosas son muy cotidianas. También hay un ejemplo que yo uso constantemente para hacer referencia a esto de los campos gravitacionales modificados. Quizás alguna vez les tocó ver cuando llegaba la Virgen. Bueno, yo sí vivía en una zona donde una vez al año llegaba la Virgen, la Virgen de Zapopan. Y por alguna razón, cada que había fiestas en el templo, las fiestas iban acompañadas de un montón de juegos como de feria, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes más bien iban a Selva Mágica o algún otro parque de diversiones acá más fresón, pero yo me acuerdo de esos juegos mecánicos que llegaban cada año cerca de mi casa. Y había uno en particular donde pues había un eje y alrededor de ese eje, todo chueco por supuesto, había un montón de sillitas y en cada una de estas sillas pues cabían, no sé, 2, 3 individuos, ¿no?
sentados. No sé dibujar, así que pues, sorry. Y bueno, lo que sucedía en este juego, hagan de cuenta que esta es una vista superior, así medio extraña. Lo que sucedía en este juego es que se hacía girar todo el aparato con el montón de sillitas. Y bueno, evidentemente eso provocaba que el monito que estuviera más hacia el centro se fuera sintiendo expulsado hacia las orillas. Si tú eras gente decente y eras el de adentro, pues seguramente te ibas intentando agarrar de esta zona del juego para no aplastar al compañero. Mucha gente pues no era eso exactamente lo que hacía, al contrario, parecía que se aventaba para aplastar con mayor felicidad al compañero de la orilla. Y bueno, eso que estaban sintiendo, si es que alguna vez se subieron a un juego de este tipo, pues los ubicamos como, en física les llaman fuerza centrífuga y centrípeta, ¿no? Es otra manera de hablar de campos gravitacionales modificados. No nada más están siendo jalados hacia el piso, además están siendo, pues, cuasi expulsados del centro del juego por la rotación que implica una aceleración hacia afuera. Entonces, de eso estamos hablando. Los efectos que una aceleración provocan que se perciben como si fuera otra forma de gravedad. Y pues estos efectos nos van a relacionar con esta percepción también de presión. Evidentemente están relacionados. Lo que estoy modificando yo en gravedad se va a ver reflejado en un cambio de presión hidrostático, que es justamente de lo que estamos hablando. Otro concepto que es importante revisar, está aquí en el texto, pero se los aprovecho a decir en la parte gráfica. Cada que nosotros estamos calculando la presión hidrostática, normalmente, o sea, si yo tengo un tanque así de 1 metro de profundidad y yo les digo, yo quiero la presión hidrostática en el punto M, pues lo que hacemos es que medimos la altura completa de la superficie del agua hacia el punto M y decimos, pues mide 1 metro, es ρGH, ¿no? Esta presión en el punto M es igual aquí, 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 bueno, a todo lo largo, ¿no? Hasta el punto N. Todos, como están soportando la misma columna de fluido, que pues presumiblemente es la misma densidad, tienen la misma presión. A esto se le llama plano de equipresión. Es un término nuevo que hoy es importante que ubiquen. Pues es muy evidente lo que significa, ¿no? Es un plano donde la presión es homogénea. Si yo les digo, ok, ya no quiero la presión hidrostática en el punto M, sino en esta línea que dibujé aquí. Intencionalmente lo dibujé como una línea porque ya establecimos que esto es un plano donde hay la misma presión. Si esto más o menos son ahora 2/3, bueno, pues entonces a lo largo de todo este plano que se extiende hacia la profundidad que no alcanzo a ver del dibujito, esta profundidad, en todo ese plano que por supuesto ya dibujé chueco, voy a tener la misma presión que será la gravedad por la altura, por esta altura que ahora son 2/3 por la densidad. Si es agua, pues será una densidad de 1000, ¿no? Si me muevo en altura y ahora me voy acá, presumiblemente, suponiendo que sí tracé esto bien, y esto ahora mide 1/3 de metro, bueno, pues todo este plano, que estará más o menos como por aquí, tiene la misma presión, ¿no? Son puros planos de equipresión. Yo cada que hablo de un plano de equipresión, ahora esto es un vaso. El plano de equipresión es paralelo a la superficie del líquido, como los que yo les había dibujado aquí, y tiene otra característica. En este vasito, la aceleración es hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí hay un ángulo de 90 grados. Esto es importante. Cada plano de equipresión que yo dibuje, aunque me salga chueco, debe tener un ángulo de 90 grados con respecto a la aceleración. Esta puede ser una aceleración normalita y lo importante es que también aplica cuando es una gravedad efectiva. Voy a cambiar ahora este dibujo. Imagínense que en lugar de tener el vasito así vertical, tengo el vasito y a una inclinación medio rara, sobre todo porque no sé dibujar. Ok, la aceleración sigue siendo hacia abajo porque son vasos quietos. Entonces, primero veo el vector de gravedad y a partir del vector de gravedad identifico los 90 grados y a partir de ahí voy a hacer el trazo del plano de equipresión y de la superficie. Si yo quisiera, esto presumiblemente es la superficie y obviamente aquí se está tirando el agua. Si yo quisiera ver otro plano de equipresión tendría que ser paralelo a esta superficie. Algo así, ¿no?
aunque esté acá abajo. Todas estas líneas, aunque no me salen muy bien, tendrían que ser paralelas. Si ya entendieron eso, el siguiente problema espero que no sea muy complicado. Lo que aquí es importante es que, bueno, originalmente tenemos un recipiente, 2 metros de largo, 1 de altura. Presumiblemente tiene agua por la densidad, y el ancho, que no veo en este dibujito, pero en este sí, es de 50 centímetros. O sea, es un tanquesote, ¿no? Ahora, este tanquesote, este depósito grande, está destapado. Cuando digo que está destapado, eso significa que cuando yo le aplique una aceleración, seguro que voy a hacer tiradero. Igual que cuando ustedes agarran una cubeta llena de agua en el patio de su casa y luego empiezan a caminar veloz, pues empiezan a tirar agua, ¿no? Dependiendo de hacia dónde están acelerando. Pues eso seguramente va a pasar aquí. Y lo que nos dicen es que a este depósito grandote, no nos dicen cómo, realmente no importa, pero lo vamos a acelerar hacia la derecha y en dirección ascendente 40 grados con esta aceleración, 3 metros por segundo al cuadrado. Una vez que sucede esto, queremos conocer cuál es la presión manométrica en el punto M y en el punto N. Pues obviamente esta es la imagen del depósito quieto antes de que le suceda la aceleración. Una vez que le sucede la aceleración, pues va a cambiar este sistema, ¿no? Se va a ver algo así. Si yo digo que estoy acelerando en esta dirección, pues seguro que voy a tirar agua para este lado, ¿no? Pues lo primero que hacemos en este tipo de problemas es encontrar cuál es la nueva gravedad efectiva. La gravedad efectiva, decíamos acá, esto es por mera álgebra, es la diferencia entre gravedad menos la aceleración. Entonces, esta es la horizontal en la que me dicen que yo trazo 40 grados y en esta dirección está la aceleración. Esta es la aceleración positiva. Recordarán de sus clases de física, cuando les enseñaron a hacer vectores, que si ustedes prolongan esta línea hacia el origen y luego siguen hacia el otro lado, pues tienen el vector en dirección opuesta, que será el vector negativo, ¿no? Por lo tanto, esta sería la aceleración negativa. Entre los métodos que seguro les deben haber enseñado para sumar vectores, seguramente vieron este método. Este método se llama el método del paralelepípedo o paralelogramo. En fin, es lo mismo. El caso es que este vector, que es el de gravedad, el normalito, el de toda la vida, yo trazo su paralelo cuando termina este vector de acá y viceversa, ¿no? De este vector de aquí, yo trazo el paralelo de este de acá, mismas dimensiones. Y aquí donde se juntan, yo uno desde el origen hasta esta unión de los dos vectores y digo, esta es la fuerza resultante. No es la única manera de sumar vectores. Evidentemente es que se saben ustedes otras, ¿no? También podemos hablar de componentes. Está el componente X de este vector. El componente X no existe de la gravedad normal, pero bueno, si existiera, pues sumarían componente X con componente X. Y luego el componente Y con el otro componente Y. Aquí sí existe, ¿no? Y así es como tendríamos también el vector resultante. Esta fuerza resultante, este dibujo obviamente es cualitativo, no lo tomen tan ciegamente. Pero bueno, esta fuerza resultante es la que yo tomo como base para saber qué posición va a tener la superficie. Entonces, si se fijan, yo aquí trazo mi ángulo de 90 grados y esta línea, que también parece un vector, en realidad está representando la superficie del agua. Yo tenía un recipiente, algo así. Cuando yo le aplico esta aceleración, pues entonces la superficie va a tomar esta forma. Y todos los planos de equipresión van a ser paralelos. No me salió, pero hagan de cuenta que sí me salió paralelo. Van a ser paralelos a esa línea. Eso es exactamente lo que estoy dibujando acá abajo. Este de aquí será la nueva superficie y todas las demás líneas paralelas son los planos de equipresión. Como les decía, esto de la gravedad efectiva también lo puedo obtener por componentes. Entonces, lo que quise aquí representar gráficamente, que les dije, tomamos el componente X de aceleración, es esto de aquí. El componente X de la gravedad normal es este de acá. Bueno, ya sabemos que la gravedad solo existe en Z, entonces pues este es 0. Y el componente X de este vector negativo, acuérdense que siempre está relacionado con el coseno del ángulo. Las formulitas básicas de sus clases de física es
la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces son estos menos 3, que es la aceleración, multiplicado por el coseno de 40 grados. Y bueno, pues tendremos también el análogo del cálculo, pero ahora para y. Le he estado diciendo z, pero bueno, da igual, ¿no? Le puedo llamar y o z. Entonces, si ahora hago el componente en y, pues es la gravedad tal cual, los menos 9.81. Este negativo corresponde a que aquí, aunque no lo puse, yo tengo mi eje cartesiano con y hacia arriba, ¿no? Por eso está ese signo negativo. Y el componente y siempre es el seno del ángulo multiplicado por la magnitud, que en este caso son menos 3. Como recordarán también de sus cursos de física y de vectores, si queremos obtener la magnitud de un vector, esto finalmente es un teorema de Pitágoras, ¿no? Cualquier vector, lo tengo en mi plano, ahora le voy a decir XY. Este es mi vector. Bueno, típicamente si tengo yo el componente X y el componente Y, esto es un triángulo rectángulo. Muchas veces les llamábamos C cuadrada la hipotenusa, A cuadrada un cateto, B cuadrada el otro cateto, y entonces la magnitud C era igual a la sumatoria de los otros dos catetos, ¿no? Le sacábamos la raíz cuadrada. Si el cálculo es correcto, la magnitud debería ser esta de acá. Para sacar este ángulo, creo que ya lo habíamos comentado. Como insistimos, esto, hablando de los componentes, sigue siendo un triángulo rectángulo. Pues tengo el componente en Y y el componente en X. Si yo quiero saber el ángulo, la relación de los componentes se puede obtener a partir de la tangente del ángulo. Entonces, tangente de θ será Y sobre X, hablando de componentes de vector. A esta expresión le aplicamos de los dos lados la inversa de la tangente para que estos dos se anulen. Y entonces terminamos con θ es igual a la inversa de la tangente de los componentes Y sobre el componente X, ¿no? Esto aplica en general para cualquier juego de componentes de un vector que queramos saber su inclinación. Entonces aplicamos lo mismo, el componente en Y de nuestra gravedad efectiva entre el componente en X de nuestra gravedad efectiva, y dice que este ángulo, que no lo enuncié, pero sería este ángulo de aquí, el ángulo alfa, es de 79 grados. Estaría medido con respecto a la horizontal. Es el ángulo de la horizontal hasta la fuerza resultante. Estos problemas de repente parecen problemas de geometría y de física, y no tanto de mecánica de fluidos, pero bueno, ustedes síganme la corriente. Y luego notarán que yo calculo el complemento a 90 grados. Lo que estoy calculando, si saqué primero este ángulo, que es el ángulo alfa, el complemento a 90 grados es este de aquí. No se nota que está más chiquito porque, como les decía hace rato, este es un dibujo cualitativo. Si ustedes lo hicieran así, como hacían sus primeros cálculos de vectores con hojas milimétricas y tal, bueno, pues sí les saldría que este es de 11 grados, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, créanle a su calculadora, el complemento son 11 grados. Acá lo dibujé también, pero pues no sé si se ve mejor o está igual, ¿no? Igual de desproporcionado. ¿Por qué me interesa este ángulo complementario? Lo que sucede es que, les decía yo hace rato, yo necesito ver qué está sucediendo con este recipiente, ¿no? Si yo estoy acelerando para acá, pues seguro que estoy tirando agua para este lado. Y eso significa que hay agua aquí que ya no existe, que es aire, ¿no? ¿Por qué me interesa saber si aquí hay aire o no hay aire o con qué inclinación? Pues porque me están pidiendo la presión hidroestática aquí y acá. Entonces, lo que yo necesito ahora saber es cuánto mide esta altura, aunque esté toda chueca, porque a partir de esta altura es que yo voy a sacar la fórmula de toda la vida de presión manométrica, que es densidad por G por H. Y entonces, lo que estoy tratando de representarles aquí es que esta línea morada, que era la que yo les decía que se formaba en perpendicular con la fuerza resultante, esta es tal cual la superficie. Para yo saber qué tanto se mueve aquí, mi sugerencia, no sé qué tan clara es el equivalente, este ángulo de aquí es el equivalente a este ángulo de acá. A veces no es fácil visualizarlo, entonces lo que les recomiendo es que sigan pensando, pues si esta es la superficie original con la gravedad, ¿qué tanto la tengo que inclinar para que se forme este ángulo de aquí? El equivalente a estos 90 grados
son estos 90 grados. Lo que yo represento en estos 90 grados, yo lo podría representar también en estos 90 grados. Sucede que la superficie que realmente me interesa está de este lado. Entonces imagínense que todo esto es el agua y lo giran para ver cómo se vería en este cuadrante de 90 grados. Y terminamos con esta representación. Para eso nos sirven estos 11 grados complementarios que calculamos. Entonces ya vamos aquí, en este dibujo. Ya vamos muy aventajados para resolver el problema. Y bueno, necesitamos saber cuál es esta altura, porque esta altura es la que yo voy a meter en esta expresión de presión manométrica. La altura original que yo tenía, el metro del recipiente, pues ahora esto se llama hipotenusa. Si se fijan, este triángulo que yo tracé aquí es un triángulo rectángulo y este metro es la hipotenusa. Por lo tanto, ahora yo quiero saber cuánto mide esta línea amarilla. Esa línea amarilla es la que yo voy a sustituir en mi expresión de presión manométrica. A veces aquí otro asunto que les causa confusión es ¿por qué digo que este ángulo es beta? Si estuviéramos haciendo el dibujo como si fuera la clase de geometría, sería muy obvio que este ángulo y este ángulo son el mismo. Pero a veces como nada más hacemos la representación cualitativa les cuesta más trabajo. Al final de cuentas estos rectángulos, triángulos, ángulos correspondientes. Este triángulo de aquí arriba termina siendo un triángulo análogo a este de acá, nada más que está girado 90 grados. Yo creo que se parece al tipo de problemas que les hicieron en su examen de admisión a la facultad. Te les daban una figurita y les decían, a ver, ¿y cuánto mide acá, no? Pues una vez ubicado esto, el ángulo o la función trigonométrica que me sirve, si yo necesito el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, pues es coseno. Despejando de aquí, si h mide 1 metro, esta hipotenusa, pues la altura m, según mis cálculos, sale 0.892. Pues una vez que tenemos esta altura m, lo demás ya sería prácticamente pues un formulazo. Este 1 por coseno de ángulo es este mismo valor, nada más que aquí nos regresamos a la fórmula, pero debería darles lo mismo, ¿no? Dijimos que la presión en m es densidad por la gravedad efectiva, esta de acá, por la altura, y más o menos nos debe dar 11.7 kilopascales. Hay más de una manera de sacar este cálculo, pero me voy a adelantar poquito para seguir al punto n con la misma estrategia de cálculo y luego ya nos regresamos a ver pues qué más hay que hacer acá, ¿no? Entonces, ok, ya tenemos la mitad de las preguntas que me hicieron, ya tengo la presión en m. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la presión en n? Aquí, bueno, lo primero que tenemos que ubicar es que este triángulo de arriba les decía que ahora es aire. Entonces es importante saber cuánta es esta altura que ahora es aire porque el agua se tiró. Y a partir de ahí vamos a seguir suponiendo que todo esto es un cuerpo acuoso. Y con esta medida de altura con respecto a lo que ahora es aire, voy a poder sacar esta nueva altura que ahora se llama altura de n, que se calcula asumiendo que el cuerpo acuoso pues es el paralelepípedo completo. Este al final de cuentas es un plano de equipresión. Lo que me interesa es saber esta altura. Bueno, la primera parte del cálculo es sacar esta A. Y esto de aquí arriba es este triángulo de aquí. Es cualitativo, insisto. Yo tengo el ángulo que insistí que eran 11 grados. Necesito saber yo la longitud de A. Tengo el largo completo del depósito, son 2 metros. Entonces puedo utilizar la función tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si despejé bien, debería salir 0.389 metros. Ahora, yo sabía que esta distancia completa era 1 metro. Si yo quiero saber ahora nada más este pedacito de acá, bueno, pues a este metro le resto la altura A. Esto me va a dar esta distancia aquí, que es mi nueva hipotenusa. Y si yo ahora quiero saber cuánto mide esta longitud, voy a utilizar, bueno, hay más de una manera de hacerlo. Yo utilicé el seno de 79 grados. Si este mide 11, pues el otro ángulo mide 79. Esto es pura geometría de triángulos, este problema. El ángulo de 79 es este de acá y sigue siendo el ángulo aquí. O sea, como es la misma línea, nada más que como este ya es un triángulo cualitativo, este triángulo tendría que ser una cosa como así, pues. Este es el ángulo de 11 y este será el de 79.
Todo chueco mi triángulo, pero... Ok. Y a veces aquí me dicen, ay, pero pues aquí no hay agua, o sea, ¿por qué esta altura? Chalala, chalala. Aquí el concepto importante es que estamos midiendo este plano de equipresión, esta línea chueca que puse aquí. Esa es la que me interesa. ¿Coincide con este vértice? Sí. Pero realmente lo que estoy midiendo es la presión manométrica en todo este plano. Entonces, esta altura, pues es la misma acá, es la misma acá, aunque se vea chueca, es la misma acá también. Y a partir de eso, hago el mismo cálculo. La presión en N, pues es densidad por la gravedad efectiva por la altura N. Ahora sí le puse nomás el numerito y no la fórmula. Y nos debería estar dando esto de acá. 7 kilopascales, 7.2 kilopascales. Haz de cuenta que estamos tomando una radiografía en un solo instante. Le diste el jalón con la aceleración y tomas una foto. De esa foto estás haciendo todos los cálculos. Entonces, bueno, pues es como pensar en un instante eterno. Por eso sigo yo usando la gravedad efectiva. Entonces ya tenemos realmente los resultados, ¿eh? Aquí yo podría decir, se acabó el problema, tan tan. No es el único método que se puede usar. Creo que es el más claro. Bueno, en mi cabeza es el más claro. A veces sucede que a mi cabeza y la de ustedes no coinciden. Pero aquí ya se acabó. Suelo presentarles otros métodos que a veces les ayudan a entender esto de otras perspectivas y a veces solo los confunden. Si aquí ya lo entendieron y no lo quieren mover, es respetable. Yo de todas maneras, pues les voy a platicar que también hay otros métodos, ¿no? Entonces les decía que cualquier presión se puede asociar con estas relaciones hidroestáticas, ¿no? La densidad por los componentes en X de gravedad por altura, los componentes en Y de gravedad por altura y los componentes en Z. Entonces, si en lugar de estar sacando estas alturas que están relacionadas con esta gravedad efectiva, se quieren mantener trabajando con los componentes de la gravedad efectiva, también se puede. Nada más aquí, fíjense cuáles son los números, 2.29 y 11.74. Y entonces, pues si estoy en el punto M, otra vez estoy aquí. Lo que hacemos es, en esta representación que yo voy a hacer, que es por componentes, aquí yo estoy, digamos, en el origen. Entonces, como estoy en el origen en X, pues realmente solo me interesa el componente Y, que es este metro y su componente en Y de la gravedad efectiva. Este método medio extraño, yo a veces le llamo de desplazamiento. O sea, si yo estoy en una coordenada y quiero ubicar una presión en otro punto distinto y no quiero seguir haciendo triangulitos, puedo ir haciendo desplazamientos considerando los componentes de la gravedad efectiva en X y en Y. Y así, estos digamos que son los desplazamientos. Deberían coincidir numéricamente, razonablemente, los valores que yo obtenga. Aquí sí coincide tal cual, 11.7 kilopascales, 11.7 kilopascales. Me paso al otro punto, al punto N. Aquí hay un desplazamiento distinto, que es el cálculo que puse acá abajo. Este de acá es el del desplazamiento. Tengo la presión manométrica en el punto M, que son los 11.7. Yo pongo la gravedad efectiva, eso es densidad. La gravedad efectiva en X y este es el desplazamiento. La gravedad efectiva tiene un signo negativo. Entonces, si se fijan, sí coinciden estos dos valores. La respuesta lógica tendría que ser que Y crece hacia arriba y estoy haciendo un desplazamiento en dirección negativa. O sea, aquí yo ya tendría que haberle puesto -1 y no me había dado cuenta. Bueno, este último debería considerar este 1 menos 0.389 es este metro menos 0.389. Este es estrictamente el componente en Y, esto de aquí, y esta es la altura en Y. ¿Por qué no uso el componente Y? Ok, sí se puede usar. Nada más que aquí hay que tomar en cuenta que de este lado no hay líquido. Entonces, bueno, pues estrictamente aquí en el punto N solo existe pues el fluido directamente encima de este punto, ¿no? Hacia la derecha no hay agua. Entonces esto de repente es como mañoso. A veces les causa conflicto.
Y además no coincide totalmente el valor. Si yo me voy a cifras significativas, que es como decir estoy haciendo trampa, pues sí, son 7.2 kilopascales, ¿no? Pues sí, salen 7.2 kilopascales. Yo les presento todos los métodos porque de repente en los libros los pueden ver. Es importante que los ubiquen, pero yo les recomiendo que se vayan por un solo método siempre y ese lo dominen y ya está.